agradecerle a Gloria, a toda la organización del seminario y bueno, para mí siempre es un lujo y un espacio muy bonito de aprendizaje estar con la gente de la Red de Ciudades por la Agroecología. Creo que hacéis un trabajo maravilloso y me encanta, ¿no? El poder estar con vosotras, acompañaros, aprender de lo que hacéis y también compartir mis reflexiones y el trabajo que estoy haciendo. Bueno, yo la presentación que he preparado es un poco pensar en un poco cómo estamos evaluando las políticas alimentarias urbanas, hablar un poco de métodos, que era lo que se nos pedía, y aprendizajes. Y bueno, aquí me voy a lanzar, ¿no? en este mundo de la evaluación, que es complejo, muchas veces arduo, pero que también es importante. Cuando estaba preparando esta presentación, quería hacer una primera diapositiva. A ver si se pasa la diapositiva. Espera. Ahora, quería hacer una primera diapositiva sobre las políticas alimentarias urbanas. Digo, bueno, ¿y aquí qué digo? ¿No? Ya no podemos decir que las políticas alimentarias urbanas, las estrategias alimentarias urbanas, el trabajo en las ciudades o en los municipios a nivel de alimentación sea algo nuevo, sea algo que está empezando a arrancar, ¿no? Llevamos ya mucho camino recorrido, mucha experiencia. Y bueno, pues testimonio de ello es cómo sigue creciendo el número de ciudades que son parte del Pacto de Milán, el número de personas que viven en esas ciudades, la cantidad de prácticas que hay ahí fuera, cómo las estamos codificando y bueno, si empieza a haber hasta un exceso de información de alguna forma, ¿no? De todo lo que está pasando y todo lo que se está haciendo a diferentes niveles. Pero voy a adentrarme en la parte de la evaluación y voy a empezar un poco con algunas reflexiones que yo creo que son importantes que nos hagamos cuando pensamos en evaluar estas políticas alimentarias. Y sí que creo que a nivel de evaluación aún hay mucha información, no solo desagregada, sino que también no hay suficiente información a nivel no hay suficiente experiencia a nivel comparativo, a nivel de qué funciona y qué no funciona a nivel de evaluar, ¿no? Entonces entiendo que este seminario de reflexionar sobre qué evaluamos, cómo podemos mejorar, es importante. ¿Qué es la consideración inicial? Bueno, esta, ¿no? Una de las consideraciones clave es ¿qué queremos evaluar? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Para quién es esta evaluación? ¿No? Estos son elementos clave. Si con la evaluación lo que queremos es comunicar a la ciudadanía, si lo que queremos es aprender dentro del Consejo Alimentario o dentro del ente municipal qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, si lo que queremos es aunar a más gente como parte de este proceso de transformación de la ciudad y ver cómo podemos conectar con más gente y, por tanto, involucrar a más personas en qué está pasando en la ciudad, qué está funcionando a nivel de ciudad, qué se está haciendo a nivel de ciudad y qué cosas podríamos hacer mejor juntas, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el objetivo último de la evaluación y el objeto de la evaluación? Es muy importante. ¿Para quién es esta evaluación? ¿Quién la va a utilizar y cómo? Es esencial también a la hora de plantear nuestra evaluación y también ver qué conceptos nos queremos ligar al concepto de sostenibilidad, al concepto de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, agroecología, equidad, democracia. Cuando planteamos el objeto de la evaluación también es muy importante pues, delimitar, ¿no? Lo que vamos a evaluar. Bueno, a nivel territorial esto es esencial, ¿no? Si vamos a mirar solo a la ciudad, si podemos mirar solo a la ciudad en función de lo que queremos evaluar o tenemos que tener una mirada metropolitana, una mirada de ciudad-región o solo podemos tener una mirada municipal porque son los líneas de nuestro municipio los que nos marcan los datos, a quién queremos involucrar, etcétera, y cómo también podemos mostrar estas interdependencias a nivel territorial. Y aquí, un poco por terminar aquí, de pensar de qué evaluamos, muchas veces pensamos en indicadores y es importante definir, ¿no? qué entendemos por indicador, que puede ser algo tan sencillo como mostrar una condición, un estado de un sistema, o podemos ir más allá, ¿no? De intentar pensar en dinámicas, en fuerzas, ¿no? que están detrás del sistema urbano y también que tienen una dimensión de tiempo, un límite, tienen un objetivo asociado con él, ¿no? Por tanto, todas estas consideraciones de el qué, el para quién
en relación a qué conceptos, qué límites ponemos a esta evaluación, es muy importante. Una segunda consideración sería, a ver, vale, ¿cuál es el marco lógico de nuestra evaluación? Y esto muchas veces nos lanzamos a evaluar sin pensar en este marco lógico, ¿no? Y bueno, y esto nos condiciona, nos limita, nos dificulta, ¿no? la evaluación en sí. Hay muchos tipos de marcos lógicos para evaluar. Yo aquí os he puesto 3 ejemplos. Uno que se utiliza a veces es este Driving Force Pressure State Impact Response Framework, y aquí tenéis un ejemplo que recoge Molly Anderson, ¿no? Y aquí lo que busca un poco es caracterizar, ¿no? Que no todo es lo mismo, ¿no? No podemos pensar en que el número de personas con inseguridad alimentaria es lo mismo que por ejemplo, la disponibilidad o no de tierra, o el número de iniciativas que tenemos de redes alternativas de aprovisionamiento. Por tanto, aquí lo que busca un poco es intentar caracterizar diferentes elementos que están pasando, si son respuestas, si son drivers, si son presiones, si son estados, si son impactos, a la hora de luego buscar indicadores y entender la evaluación y entender las relaciones entre estos elementos. Muchas veces, en vez de ir a este tipo de marco lógico, nos vamos a marcos un poco más sencillos, que están basados en temas concretos, como puede ser la sostenibilidad, o están basados en una idea en un marco que tiene que ver más con la teoría del cambio, ¿no? De cómo pensamos que se va a producir el cambio en nuestra ciudad. Aquellos basados en temas es, bueno, pensamos en la sostenibilidad, por ejemplo, y sus 3 dimensiones, o en la seguridad alimentaria o en la soberanía alimentaria, y desde ahí desarrollamos indicadores, o podemos hacer esta idea de, bueno, desarrollamos un poco más cómo pensamos que se va a producir el cambio, qué teoría del cambio tenemos, definiendo un objetivo al que queremos llegar y cuál es la lógica para alcanzarlo. En este sentido, yo uno de los procesos de evaluación en los que me he involucrado, hicimos esta mezcla entre temática, sostenibilidad y definir una teoría del cambio, una lógica del cambio, y definimos, por ejemplo, estos términos, le dimos una definición y pusimos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un objetivo, que es el objetivo general, que es tener ciudades saludables. Queremos un resultado, que es el estado, ¿no? que se alcanza cuando este objetivo se adquiere, que es decir, por ejemplo, una baja incidencia de enfermedades relacionadas con la dieta. Después tenemos un indicador que está basado en este estado, en este outcome, en este resultado, que nos mide el progreso hacia este resultado, que sería una disminución en esta incidencia de las enfermedades relacionadas con la dieta. Y después tenemos actividades basadas, indicadores basados en actividades que nos permiten o que contribuyen potencialmente a los resultados que estamos buscando. Por ejemplo, un incremento de la proporción de verduras que tenemos en las escuelas. Esta es una lógica de intervención que nos permite medir también, ¿no?, diferentes elementos y evaluar dónde estamos a nivel de ciudad, intentando seguir esta lógica de intervención. En este sentido, es también importante no solo pensar en nuestro marco lógico, pero también en qué tipo de indicadores queremos. Muchos de ellos están basados en la performance, ¿no? en cómo estamos actuando, ¿no? y a dónde estamos llegando, ¿no? Para tratar de motivar a las personas que estamos trabajando por el cambio del sistema alimentario para contribuir a la transformación. Por ejemplo, el indicador que hablábamos antes de cuál es la incidencia de enfermedades relacionadas con la dieta. Pero también podemos tener indicadores basados en valores, o podemos tener indicadores basados en prácticas, como era el ejemplo del segundo indicador, que estaba vinculado a qué está pasando en los comedores escolares relacionados con la cantidad de verduras que se consumen allí. Por tanto, no solo tenemos diferentes tipos de marcos, pero también podemos usar diferentes tipos de indicadores. Cuando pensamos también en el tipo de indicadores, uno de los elementos clave es cómo se seleccionan los indicadores y qué indicadores son
son buenos, ¿no? O son aconsejables o nos pueden llevar a medir lo que nosotros queremos medir, ¿no? Muchas veces se utiliza los criterios SMART, ¿no? Para seleccionar los indicadores, es decir, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que indiquen o sea, estén ligados en el tiempo, ¿no? Que estén vinculados a un tiempo. Los criterios para seleccionar indicadores creo que es uno de los elementos más complejos que hay y una de las cosas que más cuestan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos datos que están limitados, que muchas veces están dispersos, que muchas veces no nos cuentan todo lo que queremos y, por tanto, ser específicos, ser medibles y relevantes y además también que podamos que sean alcanzables no solo con los recursos que tenemos, suele ser algo complejo. Es muy importante a la hora de seleccionar los indicadores quién y para qué los va a usar los indicadores. Si estamos hablando de indicadores muy complejos que son difíciles de comunicar, pues no serán indicadores muy buenos para, por ejemplo, involucrar a la sociedad en su conjunto, a la sociedad civil, a entender qué es lo que está pasando. En cambio, quizá podemos utilizar indicadores que sean más accesibles, más amables, con conceptos más amables, ¿no? Y que se entiendan mejor. Por ejemplo, un indicador que hay gente que le gusta y gente que no le gusta nada es el tema de los alimentos kilométricos, ¿no? Las food miles. Es un indicador que es muy fácil, que es fácilmente entendible por el público en general, pero que es verdad que esconde muchos otros elementos que muchas veces nos ocultan, ¿no? La huella ecológica real de estos alimentos, ¿no? Simplemente utilizando el tema de los kilómetros que ha recorrido el alimento. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? de qué tipo de indicadores podríamos estar utilizando. Así a nivel general, un poco de reflexiones de los beneficios que tienen las evaluaciones, nos ayudan a muchas cosas, ¿no? Evaluar es difícil, pero tiene muchos beneficios, ¿no? En primer lugar, saber dónde estamos, ¿no? Mostrar el conocimiento que tenemos de la ciudad en la que trabajamos, del municipio donde trabajamos, también establecer objetivos y acciones de forma más visible y también ser más transparente, ¿no? Para ver dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo vamos evolucionando, ¿no? Que a veces no solo vamos hacia adelante, sino que también podemos estar yendo para atrás. Nos puede ayudar también a comparar con otros lugares y, por tanto, aprender, ¿no? Y también evaluar acciones y programas, no solo políticas y estrategias en su conjunto, sino evaluar diferentes cosas a la vez, ¿no? Nos ayuda también a planificar y a revisar los planes que tenemos para el futuro. Muchas veces cuando hacemos las evaluaciones vemos los gaps, ¿no? Vemos qué es lo que no estamos haciendo, qué es lo que sí que estamos haciendo y esto nos puede ayudar a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, quizá hay ciudades que están muy enfocadas a utilizar cierto tipo de herramientas que pueden ser más comunicativas o más de sensibilización o en esta línea y quizá no están utilizando otro tipo de herramientas y cuando hacen una evaluación pues ven, ¿no? dónde están sus gaps. También nos puede ayudar a predecir un poco tendencias. Si tenemos una evaluación un poco más histórica nos puede ver hacia dónde están yendo las cosas, ¿no? Y si hacemos este análisis pues es más difícil de comprobar. Nos puede ayudar a construir y armonizar datos y bases de datos. Los datos siempre son un problema, ¿no? Porque nunca tenemos los datos que queremos y conseguir datos muchas veces es muy caro. Pero empezar procesos de evaluación, además a nivel de municipio o a nivel de ciudad, nos puede permitir establecer relaciones con otros agentes, ¿no? y empezar a poner datos en conjunto, ver los diferentes tipos de datos que tenemos y también pedir, ¿no? a las instituciones públicas o a otras instituciones o otras organizaciones que recogen datos, que los recojan de una forma que nos pueda ser útil a todos y a todas, ¿no? Que nos pueda ser útil para esta evaluación conjunta. Proveer de datos a la gente que tiene que dar decisiones, yo creo que es clave y muchas veces es lo que te permite tener conversaciones y empujar el cambio, ¿no? Un dato concreto, el poder dar una estadística concreta de tanta gente sufre inseguridad alimentaria, tanta gente sufre obesidad, tantos niños tienen problemas de obesidad y sobrepeso, nos permite establecer conversaciones y nos permite muchas veces poner el foco y también llamar la atención de otros actores que quizá no están tan en nuestra esfera, desde, por ejemplo, los medios de comunicación.
También el llevar a cabo evaluaciones estimula nuestro conocimiento, nos permite comunicar y nos permite cooperar. Muchas veces el problema con las evaluaciones es cuando nos ponemos a acabar ahí, a indagar en los diferentes indicadores, en los diferentes datos, nos muestra la complejidad de los mismos, ¿no? Y cómo, pues, el ejemplo que estaba hablando de los alimentos kilométricos o, por ejemplo, cuando vamos a medir el desperdicio alimentario, vemos cómo hay muchos trade-offs, ¿no? Y es necesario muchas veces un conocimiento bastante técnico para ver qué es lo que esos datos nos están diciendo, pero también qué es lo que nos están ocultando o hacia dónde nos están llevando, ¿no? Y esta parte, ¿no?, de un pensamiento crítico sobre los datos y sobre las formas de medirlo es también importante. Y por último, el tener mayor conocimiento de lo que está pasando sobre nuestra ciudad puede promover, ¿no?, un empoderamiento, un reconocimiento de los problemas que tenemos y aumentar, ¿no?, la participación ciudadana a la hora de resolver estos problemas, además de a la hora también de plantear las evaluaciones y recoger información. Ahora mismo hay muchas iniciativas de citizen science, etcétera, ¿no?, de investigación, acción participativa o de volcar conocimiento y datos a partir de la experiencia propia, que también son muy importantes y nos permite tener una visión mucho más compleja, pero mucho más rica de la realidad, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones y retos de las evaluaciones? Pues muchísimos, ¿no? Y yo voy a intentar resumir mucho y luego ya ponerme en ejemplos que creo que es lo más interesante. Es muy difícil integrar conceptos, integrar temas, sostenibilidad, soberanía alimentaria, inseguridad alimentaria, equidad, democracia, e integrar escalas, ¿no? Hacer todo esto a la vez, este enfoque sistémico, es muy complejo, ¿no? Y muchas veces nos perdemos en el mismo y nos paralizamos un poco, ¿no? Porque cuesta, ¿no? Cuesta hacer estas integraciones y cuesta hacer estas separaciones de qué es un driver, qué es un efecto, qué es una consecuencia, ¿no?, de nuestras actividades. Y de hecho, esto es uno, yo creo, de los retos más grandes, ¿no? Cómo establecemos muchas veces causalidad, ¿no? Hemos montado, por ejemplo, este programa increíble de comedores escolares y cómo sabemos, ¿no?, que hay un efecto directo, ¿no?, entre lo que está pasando en comedores escolares y los niveles de obesidad y sobrepeso infantil en la escuela. Y esto es muy difícil de establecer y por eso necesitamos un análisis del sistema alimentario que vaya más allá de programas concretos, porque puede que nosotros estemos haciendo un programa de comedores escolares fantástico, pero que el nivel de publicidad de alimentos ultraprocesados, el nivel de tiendas o de restaurantes que tenemos de alimentos insanos en la ciudad vaya incrementando, ¿no? Y por tanto estamos haciendo una cosa con una mano, pero con la otra está pasando otra y por tanto establecer causalidad es muy difícil, ¿no? Un segundo elemento que tenemos que tener claro es que cuando medimos estamos valorando ciertos conocimientos, ciertos valores, estamos estableciendo ciertos objetivos o incluso intereses que tienen diferentes actores del sistema que se recogen en estos procesos y por tanto Se nos fue o... Esa Teresa se ha quedado. Se ha quedado. ¿De Ana? Sí, de Ana sí. El micro. Dice que está desactivado. El micro desactivado. El micro. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Bien? ¿Sí? Vale, perdonad, vale, seguimos. Lo siento, se me ha caído el internet, creo. Vale.
Bueno, estaba hablando, ¿no?, de qué conocimientos, qué valores, qué objetivos se recogen de los procesos. Por tanto, es importante, ¿no?, pensar de cómo democratizamos estos procesos asumiendo la complejidad, ¿no? O sea, cada vez que medimos algo, ¿no?, estamos mostrando una realidad desde una perspectiva concreta, ¿no? Por tanto, es interesante, es importante pensar cómo los democratizamos. A la vez también creo que es importante ser consciente y, bueno, en uno de los procesos que ahora luego os explicaré que yo he estado, ser consciente de que evaluar es complejo y crear procesos participativos muy amplios donde ponemos a la gente a hablar de indicadores, pues quizá no es lo más adecuado, ¿no? Tenemos que pensar en cómo hacemos estas evaluaciones de una manera que realmente estemos aprovechando el conocimiento, las necesidades de evaluación de diferentes actores, pero a la vez también no intentar hacer un proceso excesivamente técnico con una participación de personas y de actores y de organizaciones que realmente no están en esta historia, ¿no? La necesidad de recursos, esencial. No tenemos recursos para pocas cosas, pero para evaluar y hacer monitoreo parece que menos aún, ¿no? Parece difícil justificar la importancia de gastar recursos, y muchas veces son muchos recursos en la recogida de datos y en la evaluación, cuando puedes gastar esos recursos en la implementación de proyectos concretos, ¿no? Y esto es algo que necesitamos trabajar, ¿no? Y que yo pienso que también desde las instituciones públicas como las universidades tenemos que estar más activas, ¿no?, en apoyar estos procesos. Es una oportunidad, ¿no?, de establecer formas de colaboración nuevas, pero también tener en cuenta, ¿no?, estas diferentes capacidades y estas diferentes también relaciones de poder a la hora de establecer qué marcos utilizamos, qué definimos, ¿no?, como lo que hay que evaluar. Y yo creo que lo que hay que enfocar la evaluación es como un proceso continuo de aprendizaje y que por tanto tiene valor en sí mismo en este sentido, ¿no?, donde todos y todas podemos aprender. Ahora voy un poco a los ejemplos. Este es el primer ejemplo que os quería contar. Hicimos un proceso de establecer un marco de evaluación con el Sustainable Food Cities, era antes en Reino Unido, ahora luego era Sustainable Food Places. Hicimos un proceso de... Sí. No estás compartiendo la pantalla ahora, la segunda vez, entonces no sé si quieres también, bueno, decirte que tienes unos 5 o 6 minutillos más. Vale. Vale, Perdonad, pensaba que estaba compartiendo, perdonadme. A ver. Vale, ahora, bueno, el proceso de Sustainable Food Places, ¿vale? Bueno, lo que hicimos es intentar desarrollar un marco de evaluación para ciudades británicas que son parte de esta red. Fue un proceso muy participativo, involucramos a mucha gente, un proceso duro y complejo. Y definimos este marco que os decía antes, ¿no?, del objetivo, el resultado, el indicador basado en resultado, indicadores basados en actividades, dentro de este marco más grande, ¿no?, de objetivos de sostenibilidad, y identificar palancas de cambio donde teníamos diferentes indicadores basados en actividad. Y todo esto apoyado con evidencia de artículos publicados, de casos de estudios, etc. Básicamente lo que hacíamos era no solo que se definiese qué estaba pasando en cada ciudad en función a estos objetivos, sino también de identificar qué actividades podían contribuir a estos objetivos, y estaban estas actividades vinculadas a evidencia concreta que teníamos de que este tipo de actividades nos podían promover, ¿no?, por ejemplo, el objetivo de salud. Voy un poquito rápido por lo de los 5 minutos, ¿vale? Pero bueno, después puedo coger preguntas. Luego está el ejemplo del Barcelona Good Food Climate Challenge, que bueno, María Carrascosa está ahí y os lo puede explicar mejor, pero bueno, un poco hace algo similar, ¿no? Yo os quería enseñar el ejemplo de Barcelona, donde lo que hacen es se compromete a unas acciones concretas, y estas acciones se establece un número, ¿no?, de personas que van a llevarlas a cabo, por ejemplo, el adoptar una dieta de salud planetaria, y esto se calcula, ¿no?, qué tipo de beneficios va a tener en temas de reducción de emisiones de carbono, en temas de
de prevención de muertes, en temas de cuántos recursos financieros se han salvado, no se han gastado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como otra forma de crear como un marco de evaluación donde hay un compromiso concreto y a partir de aquí se establece, bueno, se hace todo un cálculo, ¿no?, de qué impactos va a tener esto. Entonces, tiene una forma comunicativa muy importante a nivel de impacto. Otros ejemplos de evaluación es cuando se intenta evaluar la gobernanza. Yo fui parte del equipo de evaluación de este programa que se llama Food Power, que era establecer alianzas, ¿no?, multiactor dentro de diferentes territorios del Reino Unido. Y lo que desarrollamos fue diferentes formas de medir el impacto colectivo de estas alianzas. No me da tiempo a enseñaros el tipo de este tracker, pero básicamente son preguntas que tienen que responder la alianza para entender cómo está evolucionando esta alianza a nivel de temas de equidad, a nivel de temas de liderazgo, a nivel de qué tipo de impacto colectivo está teniendo y cómo se entiende. Y vas poniendo diferentes, bueno, le vas dando diferentes números a dónde estás y también te devuelve como un informe de bueno, los niveles en los que te encuentras. Lo puede hacer tanto la persona representante de la alianza como se podría repartir en diferentes miembros de la alianza y poder tener como esta visión desde diferentes perspectivas. Otra forma de evaluar la gobernanza es este Food Policy Council Self-Assessment Tool, que también es otra manera de entender, ¿no?, cómo estas estructuras de gobernanza están evolucionando, ¿no? Y esta en concreto lo que mira es la capacidad organizativa, el capital social y el contexto comunitario y la efectividad del control. Y a la vez está guiado por preguntas y se tiene que poner como diferentes niveles bueno, tienes que poner como un rating, ¿no?, del 1 al 5, cómo crees que se está haciendo en tu council. Y te permite empezar a reflexionar sobre qué es lo que estás haciendo y qué impacto estás teniendo. El cuarto ejemplo que os quería mostrar era los Community Food Assessments, que es una forma mucho más participada y arraigada en el territorio de entender qué es lo que está pasando en un lugar concreto y puedes hacer a diferentes niveles, ¿no?, diferentes momentos en función de cómo estés evolucionando con tu política alimentaria o con diferentes programas que hayas desarrollado. Esto lo que nos permite ver un poco mejor es estas diferencias, ¿no? Primero de tener diferentes perspectivas dentro de la comunidad, también muy enfocado a la acción, ¿no?, de ver qué es lo que está pasando, pero a la vez también después pensar qué vas a hacer, ¿no?, con lo que está pasando y involucrar diferentes niveles, ¿no?, desde quizá mirar qué impacto están teniendo programas concretos de, por ejemplo, agricultura urbana en ese barrio concreto donde estás, pero también ver qué otras cosas están pasando, ¿no? Quizá estás teniendo proyectos muy chulos, pero lo que está pasando es que las tiendas que tienes en el barrio, ¿no?, están desapareciendo, el tipo de restaurantes que se están promoviendo o el tipo de tiendas que están llegando, ¿no?, te están llevando a otro tipo de alimentación. O están desapareciendo y te tienes que ir con el coche al supermercado fuera. Pues te permite tener esta visión un poco más complejizada, ¿no?, muy arraigada en el territorio. Para mí, los aspectos clave a la hora de tirar para adelante es tener este enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas, ¿no?, y trabajar un poco con esta dimensión socioecológica. ¿Por qué creo que esto es importante? Hay ciudades como Brighton y Nueva York que antes de que llegase la pandemia son ciudades pioneras en temas de política alimentaria, que lo que o sea, hablando con gente, ¿no?, que está trabajando allí, a mí lo que me decían es de, bueno, sentimos que hemos hecho mucho trabajo en los últimos 20 años, pero realmente la situación a pie de campo, ¿no?, a nivel de inseguridad alimentaria, a niveles de obesidad, tal, no está mejorando. Y esto no es porque nuestro trabajo no ha sido bueno, sino porque las circunstancias de austeridad, de incremento de ultraprocesados, del tipo de vidas, ¿no?, que se están llevando, etcétera, no nos están permitiendo avanzar más, ¿no? Por tanto, es importante tener este elemento, ¿no?, de contexto más allá de solo la política en concreto, ¿no? Y también este elemento de experiencia vivida, ¿no?, de tener estos diferentes relatos desde la experiencia personal de los diferentes grupos y de las diferentes personas que
que viven en la ciudad. Para terminar, simplemente os quería decir que yo sigo trabajando en este tema con otra gente también, y lo que vamos a seguir haciendo son vinculados a dos proyectos que vamos a hacer aquí en el Estado español. Uno es, lo lideramos Dani López y yo, que se llama Food Transitions, y lo que queremos es entender mejor los sistemas alimentarios urbanos desde esta perspectiva socioecológica que nos permita ver un poco qué está pasando más allá de solo las intervenciones alimentarias, ¿no? Y evaluar el impacto de estas políticas alimentarias urbanas. Y el segundo proyecto que estoy liderando yo, donde los casos de estudio son Barcelona y Valencia, queremos entender el impacto de iniciativas alimentarias concretas, también desde este enfoque socioecológico y centrado en las personas. Y lo que haremos es, sobre todo, evaluar iniciativas desde una perspectiva multicriterio y participativa, y también vincularla a la experiencia vivida. Y esto es un ejemplo de unos mapas que se han utilizado ya en Valencia para entender los entornos no alimentarios, pero el entorno de la ciudad desde diferentes perspectivas. Una es desde perspectivas de madres en situación socioeconómica precaria, aquí a la izquierda, y a la derecha de personas mayores, ¿no? Entonces, intentar combinar estos elementos para entender un poco mejor los entornos alimentarios y cómo las iniciativas pueden ser más efectivas. Y con esto ya estoy, y me imagino que luego discutiremos y tendremos preguntas, etcétera. Muchas gracias.